cámara está fija. Estamos presos. Vos tenés una cámara ahí que te tome mientras estás dibujando.
al dibujante Miguel Rep, al señor Carlos Polimeni. En nombre del municipio de Almirante Brown y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, le damos la bienvenida también a este público y los dejo con los artistas. Gracias por lo de artistas. ¿Estás bien, Miguel? ¿Estás bien para empezar? Bastante bien. Si uno se encontrara con Messi en un lugar, lo primero que le pediría es que haga jueguito con la pelota, ¿no? Cuando uno lo ve a Miguel Rep dibujando, es como ver a Messi haciendo jueguito con la pelota, solo que, como van a observar a ustedes, en este procedimiento, que es bastante mágico, él llega a través del dibujo con una aparente facilidad que es asombrosa a síntesis que cuestan muchísimo con las palabras. Desde hace un montón de tiempo, desde 1997, hicimos 3 libros juntos, libros sobre escritores dibujados, la colección para principiantes. Hicimos un libro sobre Bukowski para principiantes, que fue el primero. Hace 25 años, cuando se cumplían 100 de su nacimiento, uno sobre Jorge Luis Borges, y hace 20, uno sobre Julio Cortázar. Hace 20 se cumplían 90 años de su nacimiento y 20 de su partida de este mundo. Quiere la suerte que la misma actividad que hicimos hace un tiempo en la Feria del Libro, que el mismo impulso que nos llevó a los dos a participar de la Feria del Libro de París en 2014, cuando París celebraba como un escritor propio a Julio Cortázar, que en rigor nació en Bélgica, en Bruselas, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner participaba de esa celebración especial parisina de la obra de Cortázar, tengamos la oportunidad de hacer esto otra vez juntos aquí, en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, a donde ya hemos estado los dos por separados. Y es casi una paradoja que estemos hablando de Cortázar enfrente de una casa de la familia de Borges. Pero para nosotros no constituye una paradoja, hemos trabajado en esos dos personajes que en apariencia expresarían en sus propias figuras eso que llaman la grieta en la vida política argentina. Ahora es bastante interesante ahondar un poco en eso. Borges, que tal vez es el escritor argentino más importante de los tiempos y según muchos teóricos, sobre todo los anglosajones, uno de los 10 más importantes de la historia de la humanidad, eso postula Harold Bloom en un libro hermosísimo que se llama El Canon Universal. Entre los 10 escritores más importantes de la historia de todos los tiempos están Borges, según Harold Bloom. Y esa lista empieza por Shakespeare y Cervantes, y sigue con Goethe, y con Dante Alighieri, y con Kafka, y con Dostoyevsky, y entre todos esos nombres está Borges. Existen 2 prototipos diferentes de hombres de libros, de gente que hace literatura. Uno que expresaba a Borges en su propia existencia, el que vive encerrado en el palacio de cristal de los libros o de la literatura, el que no necesita viajar para conocer, el que leyendo enciclopedias, novelas, poemas, historia, conoce el mundo, conoce el universo y a partir de ahí puede crear su propia obra. Borges sentía que el paraíso era una biblioteca, en un proceso que se acentuó cuando al cumplir 50 años él terminó el proceso de su ceguera. A partir de entonces era obvio que al no ver, mientras más quieto estuviese, más podía viajar. Cortázar fue de esa clase de escritores hasta un momento concreto.
hasta que se fue de la Argentina en 1951 cuando tenía 37 años. Si Borges tenía una casa familiar en Adrogué, que está a disposición de ustedes aquí cerca, y aquí, y por esta imagen del sur, escribió textos memorables. Cortázar, que nació en Bruselas, que vivió de muy chiquito en Europa, vino también a vivir al sur de la capital federal una parte de su infancia, se educó en Banfield. Y solo después, cuando las necesidades económicas de su familia lo llevaron a trabajar y a vivir en el centro, después de un periodo en que dio clases en colegios secundarios en la provincia de Buenos Aires, etcétera, 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 empezó a concebirse como alguien que podía moverse, empezar a viajar fuera de la literatura. Y desde los 37 años en adelante, desde el 51 en adelante, cuando se radicó en París, la vida de Cortázar fue un viaje. Y cuando decimos un viaje no decimos solo que se movió mucho. A partir de los años 60, la fama y el impacto de Rayuela en la literatura del mundo y el dinero consecuente le permitió una vida holgada que hasta ahí nunca había tenido, ni soñaba con tener siquiera cuando era un modesto empleado que escribía y escribía en una Argentina donde no le publicaron en su tiempo ninguna obra, salvo un cuento, Casa Tomada, que le hizo publicar en la revista Sur Jorge Luis Borges. Borges viajó desde las primeras informaciones políticas de un padre socialista hasta un libro de elogio a la Revolución Soviética de 1917 que nunca publicó. Cuando vino a vivir a Buenos Aires, habiendo sido un chico criado en Ginebra, en Suiza, en una familia que cada vez iría teniendo menos e iría reduciéndose, pasó del fervor por Buenos Aires de los años 20 al radicalismo irigoyenista de los años 10, 20 y 30 hasta el golpe de Estado, a una posición antifascista con la aparición de los fascismos en Europa, a militar fuertemente en el antiperonismo, una vez que el peronismo dijo presente, a apoyar vergonzosamente dictaduras militares y a arrepentirse y darse cuenta después de una audiencia de la CONADEP en el proceso que derivó en el nunca más, de que había cosas que él no había podido observar. Borges fue uno de los primeros hombres relevantes en el mundo que firmó, por pedido de Madres de Plaza de Mayo, una solicitada durante la dictadura militar sobre el destino de los que hoy sabemos eran desaparecidos. Pero en el momento en que Borges lee, porque Cortázar le lleva, Casa Tomada y pide publicarlo, los dos pertenecían al mismo sector de la burguesía culta de la sociedad argentina que militaba en el antiperonismo de Manual. Borges escribió algunos de los textos, como La fiesta del monstruo con Adolfo Bioy Casares, más sintomáticos de ese antiperonismo de Manual, que veía en la irrupción de las masas en la cultura argentina una fiesta brutal en que la cultura terminaría perdiendo. Prejuicio que compartían no solo los oligarcas, la derecha, algunos sectores de las Fuerzas Armadas que no estaban vinculados al ejército, sino también una parte importante de la izquierda en la Argentina, incluyendo el socialismo y el comunismo. Ese cuento, Casa Tomada, que es uno de los grandes textos de todos los tiempos de Julio Cortázar, él nunca lo avaló, siempre fue interpretado como la visión que la clase media tenía del peronismo, que iba tomando, en la lógica de ese relato, hay dos personas encerradas en una casa que han ido reduciendo su vida y ya están solo en la cocina, un narrador y su hermana Irene, mientras una horda que no se sabe de dónde sale, pero que parece kafkiana, va tomando la casa donde antes vivía toda la familia. Y sin embargo,
la estadía en Francia, el paso del tiempo, la reflexión sobre Argentina, el golpe de Estado en 1955, la Revolución Cubana en 1959, su propia evolución personal, fueron poniendo a Cortázar en un lugar completamente diferente de aquel en que había partido y en que se había estacionado durante gran parte de su vida Borges, que se vio muy subrayada cuando, después de haberse ido en el 51, cansado de la efervescencia del peronismo en la sociedad argentina, volvió contentísimo con el triunfo de Cámpora en 1973 y donó los derechos de autor del libro que había publicado en aquel momento, un tal Lucas, a la defensa de los presos políticos de la dictadura 66-73, iniciando el proceso de lo que veríamos como su peronización en aquel momento, muy breve, como breve fue la primavera camporista y como breve fue ese gobierno. Sin embargo, en lo que empezó a ser virtualmente un exilio, no podía volver con la dictadura militar argentina, la figura de Cortázar fue central en la denuncia de los crímenes de la dictadura en el mundo, que tuvieron como epicentro Europa y sobre todo Francia, donde todos los jueves había, a partir del 76, manifestaciones de grandes figuras de la política y de la intelectualidad mundial pidiendo por la vida de los desaparecidos. Documentos que aquí nunca se exhibieron y que mucha gente no conoce. Hablando en un tribunal llamado el Tribunal Bertrand Russell, un tribunal que una serie muy importante de intelectuales, empezando por aquel que le dio su nombre, hicieron en Europa para, a distancia, juzgar y denunciar los crímenes de las dictaduras. Recordemos que hubo una era de dictaduras, no solo de dictadura en Argentina. Cortázar escribió y leyó un texto muy importante sobre la necesidad de, con el paso del tiempo, ir recuperando las palabras. En nombre de la libertad nos esclavizan. En nombre de la libertad hubo una revolución que fusiló la Revolución Libertadora. En nombre de la reorganización del país se utilizó la fórmula proceso de reorganización en la dictadura militar 1976. ¿Y por qué volvemos sobre ese parámetro? Porque otra vez en Argentina nos encontramos en la kafkiana, en la borgiana coordenada de tener que intentar recuperar la palabra libertad, que es un patrimonio político de lo que hoy es un gobierno de ultraderecha en la Argentina. La libertad avanza, mientras todos tenemos claro que la libertad retrocede. Los procesos de evolución de las sociedades o de involución de las sociedades son todo un tema en la literatura del mundo. Entre los escritores que, sin moverse, imaginaron la distopía del futuro, y aquellos que, moviéndose, como Joseph Conrad, que inspiró Apocalypse Now, con un relato suyo de Francis Ford Coppola, vieron la posibilidad del horror ahí. Y el horror no es solo el horror de la guerra, el horror explícito de Israel bombardeando un hospital donde hay niños en Palestina, sino el acostumbramiento que las propias sociedades van formando a convivir y coexistir con ese horror. ¿Cuántos dibujos hizo Red mientras yo estoy hablando? ¿2? Y yo soy el único, el último en enterarme, el único acá que no los ve. ¿Me los mostrás, Miguel? ¿Son definitivos ya? Cortázar en Banfield y Cortázar parido. Son exclusivos, no estás dibujando lo que ya dibujaste. Estás dibujando por primera vez. ¿Vieron que Messi haciendo jueguito? O un niño. Miguel acaba de ser padre. Pero acaba, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿2 meses? ¿3 meses? Lleva 3 meses de padre, no sabe lo que le espera. Pero él esperó
60 años para ser padre y está aprendiendo a hacerlo. Un niño que dibuja en todos los idiomas que nos rodean, actuar, dibujar, cantar y jugar se define con el mismo verbo, que es play. Nosotros, en el castellano, que es mucho más amplio y tiene muchas palabras que expresan matices entre sí, no es lo mismo jugar que actuar, que cantar, que tocar. En inglés es play siempre y en francés es jouer. Para hacer lo que hicieron en la vida Borges y Cortázar se necesita jugar mucho. De hecho, podemos pensar que lo que hizo siempre don Julio Cortázar, que vivió desde el 51 hasta que murió en el 84 en Francia, pero jamás escribió en francés, pero nunca citó ninguna historia suya fuera de un territorio concreto que es la Buenos Aires que conoció. La literatura se convirtió en un juego. De hecho, el título de la novela que hace 60 años cambió la historia de la literatura latinoamericana es Rayuela, que no solo es el nombre de un juego, sino que fue concebida con un espíritu completamente juguetón, yo diría antiburgués y al mismo tiempo revoltoso políticamente, porque como cualquiera sabe, si no está a disposición de ustedes el texto, escribió una novela que tiene por lo menos dos formas sugeridas de lectura. Una, la convencional, que es una novela lineal que se lee del principio hasta el final, y otra en un orden de capítulos alterados que cambia el significado final de lo que uno lee. Yo le sumaría a esa tercera, a esas dos posibilidades, una tercera, elegir la que nos cante, empezar por donde nos cante, por el capítulo que nos cante, y después retroceder o avanzar según querramos, y tendremos en un solo texto, que no es fácil, que tiene su complejidad, tres modos diferentes de lectura. A partir de ese momento, es bueno decir que Cortázar se convirtió, con el éxito mundial de Rayuela, las traducciones a todos los idiomas, el hecho de que él viviera en París, de que tuviera una muy poderosa representación comercial por parte de la manager de los principales escritores latinoamericanos en Europa, en Barcelona, en un faro de los años 60. Hoy que Paul McCartney toca en la ciudad de Buenos Aires, Cortázar, los Beatles, Mafalda, el Mayo francés, la minifalda, la pastilla anticonceptiva, la aparición de la lucha armada en muchos países de América Latina, la protesta pacífica contra la guerra de Vietnam, la revolución cultural china, la revolución de Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba, etc. Todos esos elementos confluyen en una misma escena, la escena de los años 60, que fue el momento en que, después de la crisis moral de la sociedad luego de la Segunda Guerra Mundial, dio la sensación por un momento que la vieja idea de que podían tomarse los cielos por asalto se estaba transformando en realidad ante los ojos de una humanidad en que la mayoría de los jóvenes habían dejado de pensarse a sí mismos como queriendo ser iguales a sus padres. Si hay algo que en los años 60 dejaron marcado, es que se trataba de una generación mundial que incluía elementos muy diferentes en muchos lugares distintos, de cortar con los paternalismos culturales y inventar un mundo nuevo en la cultura. Podríamos pensar que de repente el mundo se puso en Technicolor y hasta ahí había sido en blanco y negro. Y en el medio de todo eso, Cortázar era un escritor faro. ¿Qué quiero decir? Era una estrella internacional cuyo potencial y predicamento reconocieron incluso dos que después fueron premios Nobel de literatura, algo que les estuvo vedado por distintas razones, tanto a Borges como a Cortázar, mereciéndolos. Gabriel García Márquez
y un escritor muy importante nacido en Perú al que ni quisiera mencionar, pero se llama Mario Vargas Llosa, los 2 premios Nobel de Literatura, eran completamente cholulos de Cortázar, porque Cortázar era todo lo que ellos hubieran querido ser y lograron ser mucho tiempo después, con una diferencia en el caso de Vargas Llosa respecto a la ética con Cortázar e incluso con Gabriel García Márquez. Nunca se traicionó a sí mismo por dinero. Nunca, jamás traicionó aquello que él mismo había preconizado de joven que el mundo debería ser. Utilizó como excusa una grieta que se armó entre intelectuales con la persecución política en Cuba. A algunos intelectuales después de los primeros años de la Revolución. Pero la verdad es que el camino que concretó Mario Vargas Llosa, que es hoy como uno de los ideólogos de la derecha mundial, es tan disruptivo con la lógica que no podría entenderse si no pensamos también en las enfermedades del mundo. Cortázar pudo haber sido, de hecho tuvo una propuesta formal, el presidente de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, el lugar que después ocupó Ernesto Sábato. ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Porque Cortázar murió antes de que la CONADEP empezara a funcionar. Murió sorpresivamente en febrero del 84 en París, después de haber estado semanas y semanas en la Argentina, convocado por un sector progresista del radicalismo que rodeaba al presidente Raúl Alfonsín, concretamente por el senador Hipólito Solari Yrigoyen, para ser el presidente de la que iba a ser la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, a tal punto que tenía una instrucción de alojarse en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerca del Palacio de Tribunales. Alfonsín vivía por entonces en la avenida Santa Fe, a esa misma altura, y dispuesto a en cualquier momento tener un encuentro con el presidente de la Nación para recibir el ofrecimiento. Cortázar se cansó de esperar ese llamado telefónico, se fue de la Argentina, llegó a Francia y murió. Sí, no es una charla participativa, pero si querés, después yo te pregunto. La secretaria histórica de Alfonsín, Margarita Rouco, a quien entrevisté sobre eso, dijo, a mí me parece que cubre responsabilidades políticas que no le pertenecen, que fue un error suyo de agenda, que tenía agendada una reunión, que la suspendió y que después olvidó reprogramarla. Lo más posible es que sectores más a la derecha del propio Hipólito Solari Yrigoyen, encabezados por el asesor cultural Luis Brandoni, le hayan aconsejado a Alfonsín no darle ese lugar a Cortázar, cuya postura sobre los derechos humanos era muy diferente a la que tenía Ernesto Sábato. Ustedes saben que en ese proceso, que es único en el mundo, en Argentina, se condenó a los principales responsables de la dictadura militar a un conjunto de graves penas en 1985 por crímenes de lesa humanidad, hecho que no ocurrió en ningún otro país del mundo donde hubiera habido una dictadura. Fue sucedido por la obediencia debida y el punto final, es decir, el fin de los procesos que recién se reanudaron en el siglo XXI y que durante mucho tiempo estuvieron completamente ajenos a la voluntad política central, con la oposición de los organismos de derechos humanos. Ernesto Sábato cargaba en su propia conciencia la responsabilidad de haberse reunido junto a Jorge Luis Borges con el presidente de facto Jorge Rafael Videla por una invitación en 1977 y tenía, como aquel gobierno de Alfonsín, una idea sobre qué había que hacer que no coincidía con la idea de los organismos de derechos humanos, que vieron después con mucho asombro cómo Astiz, por ejemplo, u otros genocidas del proceso nunca fueron procesados originalmente e hizo falta esperar un tiempo muy grande en adelante. Cortázar se fue con la sensación de que
la oportunidad que él había generado durante la dictadura denunciando los crímenes, la oportunidad de encargarse personalmente de presidir éticamente un tribunal de honor, se le había escapado de las manos. Sin embargo, el recrudecimiento de una enfermedad que portaba, una leucemia, y tal vez la tristeza por su reciente viudez, terminaron con su vida en aquel febrero del 84. Recordar a Cortázar es una tarea muy compleja, en el sentido de que él mismo, después de Rayuela, empezó un coqueteo lúdico con la publicación de libros, es decir, ya nunca más quiso hacer libros convencionales. Escribió libros con dibujantes, fantasmas contra los mercaderes de las multinacionales, escribió libros objeto que tenían adentro espejos, otras formas de lectura, trabajó con artistas, es decir, consideró que el asunto de jugar a hacer literatura, que no solo jugar con las palabras, sino con la multiplicidad de sentidos, le resultaba mucho más interesante que la escritura formal de obras de teatro, de cuentas, de novelas, de los que ya tenía montones. Basta, por ejemplo, leer su famoso cuento El Perseguidor, un cuento de tributo a un artista del jazz llamado Charlie Parker, al que no menciona, al que le cambia el nombre, para darse cuenta que ese Cortázar está haciendo al escribir lo que hace un artista de jazz a partir del bebop a la hora de improvisar. Está variando la melodía original, está utilizando una forma que ya existe para hacer una cosa completamente nueva y en un sentido una prosecución de sus sueños de revolución. A diferencia de Borges, que fue un escritor cuya convención residió básicamente en ser más clásicos que los propios clásicos, hay una vía de Cortázar que a partir de hace 60 años se dispara hasta el final de su muerte, son 20 años, en que retrocede hasta las partes más infantiles y lúdicas de la creación. El juego de palabras, la literación de la realidad y un elemento que se convierte completamente en visible cuando uno ve todo su recorrido. El libro que escribimos, que hicimos con Miguel Rep, empieza con una imagen que es la tapa del diario Clarín del día siguiente de la muerte de Cortázar, que tiene como segunda noticia principal, la primera es la muerte de Cortázar, una invasión de mariposas en el centro de la capital federal. Había habido una oleada de vientos de calor por incendios en el conurbano en aquel momento, y las mariposas, escapando del fuego y del calor, se zambulleron sobre la ciudad de Buenos Aires, en la que habitualmente no están. Ahí habitan más el smog y las palomas. Un día, charlando sobre eso, mi tía Fanny, que era una experta en Cortázar y en literatura, me dijo: ¿pero no notaste que es una cosa completamente cortázariana? ¿Qué? La invasión de mariposas el día que el tipo murió. Porque ¿cuál era el fuerte de Cortázar? Narrarnos una realidad que parecía más o menos convencional y sobre eso la aparición de lo fantástico. Tal vez su indiscriminado consumo de Edgar Allan Poe y de Baudelaire, a los que podemos relacionar con los escritores malditos. Cortázar fue maldito hasta Rayuela, después fue bendito por Rayuela. Le haya dejado un chip en su ADN literario en que lo más fuerte de todo es tratar de descubrir cómo detrás de la apariencia de lo real habita lo fantástico, lo raro, lo complejo, lo fantasmagórico. A diferencia de Borges, que casi no trabajó, aunque inventó, según Ricardo Piglia, la novela policial del siglo XX en Argentina, el lado hacia el que se disparó, Cortázar tuvo muchísimo más que ver
con asumir una libertad definitiva que él podía expresar en la escritura y no, por ejemplo, en su vida personal, que fue mucho más aventurera, no solo en el sentido físico de viajar, sino en el sentido amoroso y sexual de lo que las sociedades y la época estaban dispuestos a tolerar. Ese otro viaje de Cortázar, que vivía atormentado por una realidad económica personal, que es una madre y una hermana, la madre abandonada por su padre, que desapareció muy tempranamente en la vida de Cortázar y solo volvió para presentarse cuando el hijo fue muy famoso, y una hermana con problemas de disturbios psíquicos que nunca pudo trabajar, le generaban a distancia la responsabilidad, o presente, cuando vivió en la Argentina, de parar la olla de una casa en que había por lo menos 2 personas que consumían y no producían, y él era el obligado a producir y mantener el status quo de una familia. Esa especie de peso, esa mochila que cargó toda su vida y que originó que durante mucho tiempo trabajase en cosas que no hubiese querido trabajar, contra la liberación del ingreso de dinero a sus cuentas corrientes después del boom de la literatura, parecieron convertirlo de grande, cuando era un señor de 50 largos, de 60 largos, y lo que le tocó vivir de lo que se llama la década del 7, ese poquito que le tocó vivir, en un tipo demasiado infantil. Esa cara aniñada de Cortázar, que portaba una enfermedad que hacía que se mantuviera como eternamente joven, contrastado contra su tamaño, casi de jugador de básquet, y su carácter juguetón, lo constituían en una completa rareza. En ese diciembre del 83 que él pasó casi completo en la Argentina, hacia el momento de la recuperación de la vida democrática, un día con un amigo músico estábamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el famoso bar La Paz, en la esquina de Corrientes y Montevideo, que era un bar de intelectuales de izquierda, por decirlo de alguna manera. En esa mesa estaba David Viñas, en esa Horacio González, en esa mesa María Moreno, en esa mesa Lito Nevia, a veces pasaba Tita Merelo, que vivía a 2 cuadras, y se sentaba ahí. En ese bar pasaban un montón de cosas, solo que nadie las organizaba. Era una época de la avenida Corrientes en el centro de Buenos Aires donde había muchos bares muy connotados, donde iba mucha gente diferente, y el bar La Paz era un bar de estas características. Y entonces yo, que por una costumbre heredada de los años de plomo, nunca me siento de espaldas, salvo cuando Miguel dibuja, a las puertas de los bares. Yo estaba de frente, mirando para afuera, sin ninguna puerta a mis espaldas. Le digo a mi amigo que estaba de espaldas: che, está Cortázar ahí atrás, del otro lado del ventanal. Y el tipo, mi amigo, el Nene Ábalos, músico de un grupo llamado Marcama, entonces, 1,95, se para de un salto y sale. Y yo le digo: pará, nene, vení. No. ¿Qué vas a hacer? Está Cortázar. ¿Pero y qué vas a hacer? Si está Cortázar. Cortázar estaba... Enfrente había un kiosco de venta de revistas. Al lado había un farol, como si fuera una postal del tango viejo, y una librería importante. Yo supongo que Cortázar se había citado con alguien en la librería. La situación es: a un escritor uno no se la balanza encima y le dice: tengo todos sus libros. Hoy con los teléfonos y las selfies tal vez eso podría cambiar un poco, pero uno le dice: me firma un autógrafo, no sé, tengo un tatuaje suyo, porque cualquiera de estas cosas deja a esa persona como una estúpida delante de un gran escritor. ¿Cómo se celebra en persona a un gran escritor? Este cabildeo nuestro nos llevó a que el impulso de él, yo salí detrás de él del bar
nos hiciera quedarnos mirando la tapa de Gráfico en el kiosco y hojeando a ver qué pasaba con Cortázar. Eso nos dio un privilegio. No es que había mucha gente mirando a Cortázar. La gente pasaba, eran como las 8:30, 9 de la noche de un día de semana, y de repente empezó a escucharse, proveniente de la zona del Obelisco, hacia abajo, a contramano del tráfico de Corrientes, un rumor. Venía una manifestación. Siempre que pienso eso, yo no noté la fecha. Supongo que esto estaría transcurriendo el 11 de diciembre, el día siguiente a la asunción de Alfonsín. Porque la manifestación que venía eran de presos políticos liberados en las cárceles, y una vez que empezó a acercarse y se le empezó a sumar gente, todavía estaban las obras de teatro abierto desde el 82 en los teatros de Corrientes un poquito más arriba. La manifestación se hizo muy grande y uno de los que venía al frente de la manifestación, que era Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz de unos poquitos meses antes de eso, unos poquitos años antes de eso, lo individualizó a Cortázar. Cortázar, en lugar de estar mirando hacia la librería, se dio vuelta y le pidieron que hablara. Y entonces Cortázar le habló a esa multitud en que escuchaban únicamente los que estaban muy adelante. El tránsito estaba cortado, Buenos Aires era una fiesta en aquel momento, como París lo había sido 60 años antes. Y Cortázar se fue al frente de esa manifestación caminando por Corrientes para el otro lado. La manifestación se disolvió después de Callao. Tengo entendido que entró a ver después una obra de Tito Cosa. Se había citado con un periodista amigo que trabajaba en una publicación llamada El Periodista. Pero ¿por qué menciono esto? Para nosotros era como que estuviera McCartney ahí, que estuviera Cortázar en Buenos Aires. Era como la aparición de alguien muy importante en el mundo ante nuestros ojos. Pero para nosotros que éramos del palo de la cultura, para la multitud de los presos políticos era exactamente lo mismo. Cortázar no solo no pasaba desapercibido, sino que era una referencia mundial de fama, tratándose de un escritor. Y eso ocurre muy poco en el mundo. Eso pasa con los ídolos de la música, pasa con la gente que sale mucho por televisión, pasa en una categoría en que no figuran los grandes escritores, salvo que esos escritores vayan mucho a la televisión. ¿Cómo está dibujando Rep? Está dibujando bien. ¿Vas a usar café? ¿Qué dice? No me voy a dejar la barba, ¿no? Me voy a dejar la barba. La tapa de Rayuela. ¿Vos, Miguel, tenés los dibujos pensados o vas improvisando como Cortázar? ¿Son un subproducto de la conversación? ¿Sí? ¿Es eso? Para esa élite que lo choluleó, lo rodeó y obtuvo del éxito de Rayuela lo que luego se llamó el boom latinoamericano, Julio Florencio Cortázar siempre fue Largázar, no Cortázar, el largo de Cortázar, Largázar, en otro juego juguetón. Cuando, con todas las características descriptas de los años 80, se produce eso que se llama el boom de la literatura latinoamericana, que no es otra cosa que el momento en que Europa descubre que acá, además de haber indios y gauchos y estereotipos latinoamericanos, mexicanos con sombrero, brasileños con collares, etcétera, chilenos que comen mariscos, etcétera, etcétera, hay una gran creación literaria. Y entonces, que Europa descubra y se traduzca Rayuela a 24 idiomas originalmente, lo que posibilita es que entren dentro del panorama comercial de la literatura europea predominante en el mundo, en lo que llamamos la cultura occidental,
no solo el propio Borges, que se vio muy beneficiado pese a que él era importante por sí solo, sino un montón de escritores preexistentes, mayores que Cortázar, con obra previa, como Alejo Carpentier, cubano, barroco cubano para colmo, y otros que vieron cómo por primera vez, en lugar de ser los colonizadores de este continente, los que dictan las tendencias, como había ocurrido con el modernismo y Rubén Darío en las primeras décadas del siglo XX, son los latinoamericanos los que empiezan a influir en la escritura universal, que no es solo en la escritura universal, no es un proceso cultural, es un proceso político e ideológico, porque a caballo de estos escritores y de este momento iban muchas otras cosas, iban muchos otros mensajes, como el mensaje que significaba la presencia política, por ejemplo, del Che Guevara, en una América Latina en que entonces, y de ahí en adelante, la sucesión de dictaduras volvió, y fíjense esta paradoja, esta contradicción, a la dictadura argentina, la más sangrienta de todas, la más corta. Y no porque lo hubieran planificado así, sino por el trágico horror de la Guerra de Malvinas. En Chile, la dictadura de Pinochet duró 17 años. En Brasil, lo que parecía una dicta blanda, comenzaba en el 64, duró 21 años. En Paraguay, duró 35 años. El modelo del franquismo fue de 37 años en España. Es decir, los planes de Estados Unidos para su patrio trasero, con dictaduras corporizándose y manejando las sociedades, eran, como dijo un día Videla, lleno de euforia, nosotros tenemos objetivos y no plazos. ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, prácticamente los mismos que tuvo después el gobierno de Mauricio Macri y que tiene ahora el gobierno de Javier Milei. Es reconvertir estas sociedades que se industrializaron con el peronismo en sociedades feudales. Hacer retroceder el mundo de derechos adquiridos al mundo de los derechos no adquiridos. Perseguir a las expresiones populares que se opongan al modelo de dominación que hoy está propugnando una etapa superior del capitalismo, en que se une la dominación tecnológica de las sociedades con un estadio de capitalismo de rapiña extractivista que se apoya en distintos lugares del mundo en movimientos propios para cautivar su ADN e impulsarlos a que sean nuevas formas de la colonización dominante. Y todo eso con aquel vendaval de hechos que acontecían en el mundo, liberado del tutelaje de aquellos que se querían dueños de la moral, pero habían generado la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, era lo que flotaba en el viento en que el faro de Cortázar navegaba en los años 60 como uno de los artistas del mundo más famosos proveniendo del tercer mundo. A verlo. Largázar, en Buenos Aires, delante de la multitud. Ese me lo puedo llevar yo, tranquilamente, ya que yo soy el ojo vivo que narró eso. ¿Cuántos has dibujado, Miguel? ¿7? No se trata de batir un récord, ¿no? Pero, ¿hay alguien que haga esto aparte de vos? ¿Y Liniers? En el mundo, ¿hay alguien que dibuje así en vivo y llegue a resultados tan buenos? ¿Hay mucha gente capaz de hacerlo? Se ve que es algo poco al mundo del dibujo, porque yo no veo tantos que sean así. Si todos nos animáramos en esta época en que llueven las malas noticias
el dinero no le alcanza a nadie y no es un tsunami, un huracán, un fenómeno natural, sino un acontecimiento generado por intereses ideológicos, económicos y políticos muy evidentes para nosotros. Si en medio de todo esto todos tuviéramos esta posibilidad, la de tomarnos un rato en la vida para hablar de las cosas importantes o las que quedan en el tiempo, o llevar adelante nuestros procedimientos lúdicos, tal vez tendríamos un alivio a la carga que significa la existencia. Sin embargo, los tiempos nunca fueron fáciles y la propia vida del Argázar de Julio Cortázar así lo sintetiza. Cuando yo alivio en un periodo histórico su vida y digo, bueno, hasta los 37 años su vida transcurrió acá, después se fue. Y sabemos que con un título de un colegio secundario de la capital federal en que estudió, prácticamente sin plata en su casa, se largó a dar clases y fue a donde lo contrataran y terminó trabajando en Chivilcoy y viviendo en una pensión. Y después se fue a Bolívar y viviendo en una pensión. Y era un flaco raro, excéntrico, con gustos particulares, que no podía ser el buen novio de ninguna señorita en ninguna parte, porque era un tipo que daba clases y vivía en una pensión y pasado mañana se iría, y entonces todas sus relaciones serían eventuales. Y después llegó al sueño de poder dar clases en una facultad cuando se creó en Mendoza la Universidad Nacional de Cuyo, y fue a dar clases, pero terminó expulsado porque lideró una protesta estudiantil en que se tomaron las facultades y los colegios en un reclamo salarial durante los años del peronismo. Y mientras tanto, él llevaba a las editoriales sus cuentos, sus primeros relatos, una novela, y a nadie le interesaba, salvo a Borges, que publicó Casa Tomada. Y entonces se fue de un país cansado de los bombos peronistas, pero también cansado de rebotar siendo quien era contra el escritorio de los que se presupone que sabían. Vemos que eso que nos parece tan fácil, el tipo se hizo famoso 13 años después de vivir en París, mientras trabajaba de traductor en la ONU y de speaker, él decía así, le ponía la voz a las transmisiones en castellanos de la radio francesa, el programa de Les Actualités, la actualidad francesa para América Latina. Nos damos cuenta de que nunca fue fácil y que en el lapso en que él vivió, durante 6 años de dictadura, 66-73, y durante otros 6 años de dictadura, 76-83, estaba proscripto y prohibido en la Argentina. Y no solo no podía entrar, sino, lo sabrán los más grandes, incluso había gente que si tenía un determinado libro, lo forraba en papel madera para que en el colectivo, en el subte, en el colegio, en la facultad, los otros no vieran qué leía uno, porque un libro podía ser también resultado de una detención o de una desaparición. Hace unos días, hace 2 viernes, se cumplieron 40 años de la fundación de la CONADEP, aquella que pudo haber presidido Cortázar y terminó presidiendo Sábato, y donde estuvieron Graciela Fernández Meijide y Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros integrantes. El fotógrafo que trabajó en la CONADEP y que visitó todos los campos de concentración de la Argentina, Enrique Llore, que vive hace mucho tiempo fuera de la Argentina, desde la obediencia de vida y el punto final, vive fuera de la Argentina, volvió para una exposición de fotos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y considera su foto más emotiva una que sacó en un calabozo de 2 metros por 1 en la Central de Inteligencia de la Policía de Mendoza, que fue bravísima en la era de la represión como tantas otras. Y en ese calabozo
La foto que él sacó es de libros detenidos. Eran libros secuestrados por los grupos en los operativos, en la casa de muchas personas que se mantenían porque la tenencia de esos libros era prueba de haber cometido delitos. Y lo más fuerte que le pasó fue ver cómo una persona detenida, desaparecida, que después fue una funcionaria de la justicia de Mendoza, llevada en el 83 a ese mismo lugar, reconoció entre los libros que estaban allí, los libros que le habían quitado en su casa después de haberla chupado y torturado, y entre los libros había 2 libros de Julio Cortázar. Había también unos libros de Paco Urondo, libros que eran prueba para la dictadura militar de la sedición de aquel que los portaba. Hoy parecería imposible que le contáramos a los más jóvenes, a los más chicos, que hubo gente que enterró libros, que hubo gente que quemó libros y discos y pósters y cartas, etcétera, etcétera, pero en ese país vivimos. Esos países, esos sucesivos países dentro del mismo país atravesamos. En Rayuela, por último, como dicen los vendedores ambulantes, voy cerrando, Miguel, Cortázar escribió una idea que hoy podría representar mucho para cualquiera de nosotros. De todos los sentimientos humanos, el único que no nos pertenece individualmente es la esperanza. Porque la esperanza no es individual, sino que la esperanza siempre es colectiva. El filósofo de moda en el siglo XXI, que se llama Byung-Chul Han, es un coreano que vive en Corea, que vive en Alemania, en Berlín. Ha escrito varios libros relevantes en este siglo. Es un pensador bastante didáctico, si juzgamos a los pensadores en general. Ha escrito una serie de obras importantes sobre la sociedad de consumo que termina consumiéndonos. Por este modo que hemos inventado de ser nuestros propios esclavizantes, de creyendo que somos libres, ser nuestros propios patrones, que ha derivado en esto que somos hoy, la sociedad del cansancio. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no está angustiado? En la sociedad medicalizada, la sociedad en que las personas no preguntan ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Sino ¿qué pastillas debo tomar? ¿Qué remedio me aconseja? Vivimos en una sociedad que nos convenció de que el confort era una solución y nos damos cuenta que el confort terminó anestesiándonos. Y cuando nos anestesiaron y nos entretuvieron, nos metieron la mano en el bolsillo y somos el yacaré que se quedó dormido y se convirtió en cartera. Sin embargo, su último libro, su nuevo libro, está apareciendo ahora en castellano, es sobre la esperanza. Porque después de este proceso, porque después de la devastación del ser humano, después de la devastación de la tierra, como dice esa canción de Joan Manuel Serrat, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque solo les queda ir para arriba. Después de todo este proceso, la respuesta nuestra es la esperanza. La esperanza no es la espera, porque hay gente que cree que hay que sentarse a esperar, que eso es la esperanza. La esperanza no es pasiva. La esperanza es una sensación que nos debería llevar a miles o millones de personas en simultáneo a dejar de estar confortablemente anestesiadas y pasar a la etapa de salir de la anestesia, de pararnos y ponernos de pie. Como este miércoles, millones de personas salieron en la Argentina a las calles a decirle no a un proyecto de terminar con la educación pública, no por un problema de presupuesto, sino por un problema ideológico. La educación libera, nos quieren esclavos. Nuestra sensación de época
ahora que estamos en un mes como el de octubre, un mes de revoluciones en la Argentina y en el mundo, debería ser, pongámonos de pie y generemos, no apostemos, no esperemos, generemos la esperanza. Si Cortázar hubiese sobrevivido a lo que le pasó en su vida, estaría completamente de acuerdo. Esta humanidad no se salvará si no apostamos todos juntos a la esperanza. Próxima estación Esperanza, Miguel Rep. Dale. Vamos a mirarlo. Gracias a todos por haber estado. Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias Carlos, gracias por habernos visitado nuevamente. Les pedimos ya en 5 minutos empezamos con Hernán Brienza, que ya está en la sala, que va a presentar su libro ¿Para qué sirvió el peronismo?